Hola con todos, Universidad de los Hemisferios, soy la maestrante Fernanda Burbano y en esta ocasión vamos a abordar el tema de la lectoescritura como posible causa de la falta de expresión y comprensión del lenguaje. Acompáñenos. La lectoescritura es el lenguaje, es el vehículo por el medio con el cual se transmiten pensamientos y también es el que permite al ser humano satisfacer las necesidades de comunicarse con los demás. El proceso de comunicación es probablemente la actividad que más influye en el comportamiento del ser humano. Dada la importancia de la comunicación en los humanos, no es de extrañar que la enseñanza del lenguaje sea uno de los temas más sobresalientes en toda actividad educativa. Toda enseñanza escolar se ofrece mediante el uso de artes del lenguaje, ya que no se puede prescindir de estos para comunicar los pensamientos o impartir conocimiento. Por tal motivo, los especialistas en la didáctica de la lectoescritura prefieren hablar sobre procesos de aprendizaje más que sobre métodos de enseñanzas. De modo sintético, podemos decir que el proceso de aprendizaje de la lectoescritura es más efectivo cuando somos capaces de insertar a un niño en un ambiente rico de estímulos significativos que impliquen actividades de tanto de escritura como de lectura que tiendan también a desarrollar el lenguaje oral del niño. El aprendizaje de la lectoescritura va íntimamente ligados. Algunos niños empiezan a escribir antes de iniciar la lectura. Una vez que el niño comprende, cada letra tiene un sonido y para escribir algo podemos en el papel las palabras y sonidos que estamos pensando o diciendo. Comienza a ejecutar los primeros bocetos de escritura, aunque no correspondan con lo que entendemos por escritura convencional. El aprendizaje y comprensión del código ortográfico ayuda al niño a iniciar en la lectura, a decodificar, aunque no comprenda lo que lee. La comprensión y la rapidez lectora llega de la mano de una práctica regular y sistemática, una vez que ha iniciado el proceso de decodificación. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es leer? Leer no es lo de codificar ni extraer información de un texto. Leer es el acto donde interactúa texto-lector, que consiste en un trabajo activo en el que el lector construye un significado del texto a partir de una intención de lectura y de todo lo que sabe del mundo, es decir, todos los conocimientos que lleva hacia el texto antes de pensar a leer y que nos pone en el texto mientras lee. Toda persona que enfrenta un texto lo realiza con alguna intencionalidad y en esta ocasión dirige los procedimientos y también las acciones. Además que puede apreciar los elementos visuales y no visuales del texto. Los primeros hacen referencia a la información aportada en el texto escrito y los segundos a los conocimientos de que el lector acerca del idioma, el sistema de escritura y el tema. Todo influye con la anticipación del contenido del texto. Pues a partir de ello se hace el juego de roles y por lo tanto consiste en algunas de las etapas. La primera etapa le otorga el sentido del texto focalizándole únicamente en la imagen que percibe. La segunda etapa preside del contenido del texto basándose en las propiedades cuantitativas, longitud de lo escrito, separación de palabras. Y la tercera etapa, el niño le da sentido al texto haciendo hincapié esta vez en los aspectos cualitativos. La lectura y la escritura es un hecho social por excelencia. No hay duda de la importancia de los esquemas asimilados por cada sujeto que va construyendo en cada momento para interpretar la realidad. Y el rol del alumno en la lectoescritura desde un enfoque de didáctica actual. Entendemos que el niño de nivel como sujeto con características individuales propias, de lo que hacen diferente de los demás, con intereses particulares, con curiosidad movilizadora, son capaces de preguntar para llegar a satisfacer sus propias interrogantes. El niño actuará frente a situaciones que el docente plantee de una manera autónoma, reflexiva, crítica, significativa, activa, constructiva, para ampliar sus conocimientos poniendo en juego sus esquemas de acción. Pero ahora hablemos del rol del docente. Considerando que el docente como un mediador entre niños y el conocimiento, al ser un profesional de la enseñanza debe guiar y acompañar el proceso de aprendizaje y enseñanza de la lectoescritura. El docente necesita poseer diferentes saberes en fin de contar con marcos de referencia teóricos explícitos que le permitan fundamentar su práctica a partir de la reflexión cotidiana sobre su tarea dinámica institucional. Para lograr que los niños sean lectores y escritores competentes es necesario diseñar actividades, pero es preciso advertir situaciones didácticas son una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar dicho objetivo. Las intervenciones del maestro despliegan el marco de dichas situaciones que juegan un papel fundamental. Si bien no existe
Para que el docente sea capaz de lograr el objetivo, tiene que seguir algunas de las pautas, como actuar como lector y como escritor, habiendo participativo todo su aula de clase en tiempo real. Darles a los niños la posibilidad de hacer anticipaciones, correcciones y reescrituras de los textos, reflexionando sobre los mismos, como por ejemplo con preguntas activadoras del conocimiento y una rutina de pensamientos. Brindarles información necesaria para proponer estrategias para dar a conocer los procedimientos de acción por cada algunos de los alumnos. También una de las estrategias que podemos utilizar son fichas léxicas y también fichas de lectura, y sí, también por medio de imágenes a través de videos. Elaborar secuencias teniendo en cuenta el saber científico y también las prácticas sociales. No hay que olvidar el entorno que rodea o el contexto que rodea a cada estudiante. Por supuesto, creando una atmósfera de respeto, valorando las producciones y logros de cada niño, como también un clima de confianza, haciendo ese vínculo maestro-estudiante, que puedan comprender la inhibición. Por ello también es importante que el docente tenga en cuenta no solamente los aspectos que faltan construir, sino también que rescatar de las que están logrando poco a poco. Pero ¿cómo podemos lograr esto? A través de preguntas de tipo exploratorio y de justificación. Dejar un tiempo para que los niños intenten responder preguntas planteadas, sin pretender que su respuesta sea correcta ni inmediata. Será necesario evaluar desde el momento más adecuado para insistir en cuestión y retomarla más adelante, o simplemente darles la oportunidad de darles un final alternativo a los textos, por ejemplo. Cuando hacen preguntas exploratorias deben ofrecerse elementos contextuales a fin de evitar que los niños traten de adivinar la respuesta por no contar con los elementos suficientes. Luego de aquellas anticipaciones, buscar indicadores que las justifiquen. Esto también lo podemos hacer a través de la técnica del subrayado. Si bien el docente es quien valida las respuestas, deberá brindar ese espacio en que los alumnos tengan la responsabilidad de ser ellos mismos los que emitan sus propios juicios, puedan realizar confrontaciones, intercambios con sus iguales o pares, para verificar sus hipótesis por ellos mismos. Es cierto que el docente tiene la última palabra, pero es importante que no sea la última. A partir de todas las aportaciones que se hacen desde las distintas disciplinas hacia la lectoescritura, podemos decir como docentes no podemos adoptar única teoría a la hora de afrontar dicho proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, la importancia de tener el proceso de la lectoescritura de nuestra sociedad hace que los docentes tengan la responsabilidad de continuar actualizándose en una tarea y así llegar a los niveles, ¿no? Referencial, críticos, reflexivos y competentes del quehacer pedagógico. Solo de este modo seremos capaces de elaborar situaciones conflictivas a partir de las cuales los niños y niñas podrán construir sus propios conocimientos y descuidar que ellos y ellas tienen un papel importante como el nuestro. Gracias por su atención.